Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este tiempo. Te invito para que oremos juntos, para que Dios nos hable y sea la palabra de Dios entrando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios, te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos, Dios, de aprender de ti, a ser como tú, Señora, que podamos ser moldeados a tu imagen. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos convenzas y nos acompañes de principio a fin y hables a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado, por ejemplo, mi abuela me decía mucho que las palabras tienen poder. Hay poder en las palabras. Así se llama esta enseñanza, porque es cierto, hay mucho poder en nuestras palabras. Esta enseñanza es para todos y eso es lo bueno, que en este caminar estamos en constante crecimiento todo el tiempo. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos creciendo, todo el tiempo para ser como Jesús. Entonces, esta noche no será la excepción. Esto aplica para todos nosotros y vamos a aprender y vamos a ser más como Jesús. Todos nosotros tenemos alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Nuestra alma está compuesta por nuestro intelecto, todo lo que pensamos, nuestra voluntad, eso que queremos hacer, y nuestros sentimientos, lo que sentimos. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y tomamos esta decisión de seguirle y de buscarle, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos convence y nos ayuda a caminar porque Él no nos dejó solos. En ese momento se genera una cierta pelea en nuestro corazón, en nuestra mente, entre la carne, lo que nosotros queremos hacer, y el Espíritu. Esa pelea no se detiene, es constante y ya lo hemos aprendido aquí. Entonces, en 1 Corintios 2:16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa afirmación es totalmente cierta, pero hay una lucha en nuestro corazón. Entonces, nuestra alma queremos pensar lo que nosotros queremos y está la lucha de pensar como Dios. Queremos sentir y sentimos definitivamente lo que nosotros queremos, pero estamos como en esa batalla de sentir como Dios. Y lo mismo con nuestra voluntad. Queremos hacer, como se dice vulgarmente, lo que se nos da la gana y estamos en esa pelea por hacer la voluntad de Dios y lo que Él quiere. Estamos en constante lucha y como hijos de Dios queremos hacer su voluntad. Yo creo que ninguno de nosotros quiere que su boca o ninguna parte de su cuerpo sea utilizado por el diablo, sea un instrumento de Satanás. No, queremos que sea usado por Dios, queremos ser un instrumento útil en sus manos y vamos a aprender entonces cómo hacer de nuestra boca, de nuestras palabras, un instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¡Wow! Hay poder en nuestras palabras. Tanto que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, en nuestra boca. Podemos hablar y bendecir muchísimo, pero también podemos destruir. ¡Wow! Podemos causar vida o muerte. Entonces, vamos a aprender algo más en este caminar. Cómo hablar lo correcto, cómo utilizar nuestra boca como un instrumento de Dios. ¿Qué vamos a hablar? Las palabras de Dios. Entonces vamos a aprender a hablar el lenguaje de Dios. Jesús nos enseñó, Jesús lo dijo, las palabras son el conducto por el cual comunicamos nuestros pensamientos. En palabras de Jesús, que son mucho mejores, está en Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca comunica lo que hay en nuestro corazón. Puede que comuniquemos lo que está en nuestra alma, nuestra carnalidad, o que comuniquemos los de Dios, y el propósito es que comuniquemos las palabras de Dios. Y Jesús nos enseña, ¿qué es lo que debemos hablar? La Biblia. Cuando Jesús fue tentado en Lucas 4, Jesús hablaba la Biblia. Él podía, al ser humano, él podía hablar de lo que sentía, de lo que quería que pasara o de lo que estaba pensando, pero él hablaba las palabras de Dios, él hablaba la Biblia. Y así vamos a ser nosotros. Ese es nuestro modelo a seguir. En esto de hablar las palabras de Dios necesitamos fe. Necesitamos creer lo que estamos confesando, la Biblia, y podemos creerlo con total certeza porque es la palabra de Dios y Él cumple sus promesas, pero requiere persistencia. Es como cuando rompemos una granadilla o un huevo o una panela. Al primer golpe normalmente no sale, toca seguir haciéndolo para que se rompa, para que penetre, para que logre el objetivo que tiene.
Asimismo es con nuestras palabras cuando hablamos la palabra de Dios. Quizás a la primera vez que nosotros confesamos la palabra de Dios no obtengamos los resultados que esperábamos, pero es de persistencia, es de seguir confesándola, requiere fe y persistencia. Ahora algo maravilloso, en este caminar también aprendemos que la palabra de Dios es una verdad que debemos aprender a ver de forma integral, porque a veces nos vamos a los extremos y a Satanás le encanta trabajar en los extremos o mantenernos engañados o ignorantes que no sabemos nada, o cuando aprendemos una verdad, como irnos al extremo con esa verdad, y todos los extremos son malos. En Dios aprendemos a manejar un equilibrio. Por eso es importante saber que sí hay poder en confesar la palabra de Dios. Hay mucho poder en nuestras palabras, pero también debemos saber que hay otras cosas que podemos trabajar. Jesús nos lo enseña en Marcos 11, 22 al 26. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí vemos que Jesús nos habla de la importancia de hablar. Dice: tengan fe y confiesen la palabra de Dios, hablen. Pero inmediatamente después nos exhorta a que debemos orar y que debemos perdonar en nuestro corazón. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces es importante ver todo de forma integral. Se requiere fe y persistencia, pero también se requiere perdonar y obedecer la palabra de Dios. Algo que nos ayuda mucho a tener un equilibrio al entender estas verdades es prestar mucha atención a las condiciones, a los sí que aparecen en la Biblia o los pero que aparecen en la Biblia. Y vamos a ver un ejemplo muy lindo de una promesa que Dios le hace a su pueblo. Y esto lo hemos aprendido, a ver la promesa y la demanda, porque a veces nos enfocamos solamente en lo rico. Es como cuando vamos a comer o a comprar un pastel. Vemos lo delicioso, todos los ingredientes que tiene, lo rico que nos va a saber, pero a veces de pronto olvidamos ver las calorías que tiene o el precio que vamos a pagar por él. Entonces es aprender a verlo de forma completa. Deuteronomio 28, del 1 al 2, nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. A veces nos enfocamos en la parte que dice: te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra, y nos aferramos a esa promesa y que Dios nos va a exaltar y que nuestra Colombia no se va a ser exaltada. Pero a veces nos olvidamos de ese sí que aparece allí. ¿Cuál es la condición? Si oímos atentamente la voz de Dios, si escuchamos sus mandamientos. Por eso hay que verla de forma completa. Asimismo, con esto de aprender a hablar, podemos declarar la palabra de Dios, pero también analizar las motivaciones de nuestro corazón, las intenciones que hay, si estamos en obediencia, porque si estamos en rebeldía, si estamos obrando mal, si estamos tratando mal a nuestro prójimo, estamos fritos. No vamos a tener el resultado de confesar la palabra de Dios. Esto de aprender a hablar el lenguaje de Dios es un proceso parecido al que viven los niños. Los niños cuando nacen, pues no saben hablar, aprenden a hablar por escuchar a las personas mayores. Así nosotros como hijos de Dios y cristianos vamos a aprender a hablar al escuchar a nuestro papá, escuchar las palabras de Dios, y es un proceso que toma tiempo aprender a conocer la palabra de Dios, aprender a conocer nuestro corazón, a conocer el corazón de Dios y su voluntad. Es un proceso y eso es lo rico. Todos los días vamos creciendo, vamos avanzando en ese conocimiento. Por eso hay cosas que en nosotros no son muy claras en este momento, y por eso podemos apreciar la sabiduría que nuestros líderes o personas que llevan tiempo caminando con Dios tienen, porque tienen tiempo caminando, tienen tiempo aprendiendo. Los que estamos empezando tenemos todo un camino por delante, porque hay cosas en la Biblia que son muy claras. La voluntad de Dios es muy clara en unos aspectos. Por ejemplo, si preguntamos:
¿Se puede robar? Nuestra respuesta rotunda va a ser un no, porque la Biblia es clara, no robar. O mentir, no mentir. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando pensamos y tenemos en sentir nuestro corazón de un ascenso? Podemos pensar que es la voluntad de Dios, claro que sí, pero ¿qué tal que haya codicia en nuestro corazón? ¿Qué tal que haya ese deseo por más dinero? Claro que Dios quiere vernos bendecidos, pero son ese tipo de cosas que aprendemos a discernir con el tiempo, y Pablo lo dice, tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es un proceso que toma tiempo, pero vamos a aprender a hablar la palabra de Dios. Ahora, en este proceso vamos a aprender qué cosas hablar, un paso hacia adelante, pero también qué cosas dejar de hablar, un pasito hacia atrás, que viene siendo también como un paso hacia adelante, todo en pro a avanzar y ser como Jesús. Vamos a hablar la palabra de Dios, pero hoy vamos a ver y vamos a estar aprendiendo qué cosas también vamos a empezar con ayuda de Dios a quitar de nuestra boca, qué cosas vamos a empezar a dejar de hablar. ¿Listo? Y hoy vamos a ver un uso de la lengua, que quizás todos decimos, no, nosotros no somos así, pero vamos a ver que hemos caído, y es la lengua mentirosa. Vamos a dejar de mentir. Yo creo que la mentira fue de los primeros pecados del que todos fuimos convencidos, de que el Espíritu Santo nos convenció, no vamos a mentir. Solemos pensar que es el pecado más usual en el que caen los niños, y aprendemos como no. Si me mandan a la tienda y sobró, no me la voy a gastar, le voy a decir la verdad a mi mamá, no sé, y nos parece muy fácil. Por ejemplo, cuando la mamá frita las tajadas o lo que sea, ya se nos hace fácil reconocer. ¿Quién se comió la última tajada? Nosotros podemos decir, sí, nosotros, y no vamos a mentir. Pero vamos a aprender, y esto es lo lindo, vamos a aprender, y Dios nos va a hablar de pronto de cómo nos hemos acostumbrado a la mentira en sus diferentes formas. Porque mentir se puede manifestar de varias formas, y hoy vamos a aprender eso y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dejarla. La mentira se manifiesta en 4 formas principalmente. Es el engaño, las medias verdades, la adulación y la exageración. Entonces, vamos a empezar a ver que quizás nos hemos acostumbrado a estas maneras de mentir. Yo he mentido muchas veces con este tipo de cosas, pensando que quizás el solamente reconocer y enfrentar las consecuencias de decir la verdad, bien, pero en estos casos he mentido, y quizás tú también. El engaño es hacer creer a una persona que una persona crea que es cierto algo que es mentira. Engañar, disfrazar lo que no queremos que ella se dé cuenta del todo, entonces la engañamos y ella cree que eso es verdad. Entonces, bien, eso es una forma de mentir. No se me ocurre un ejemplo en estos momentos, pero con el siguiente sí, porque he caído mucho en eso, y son las medias verdades. Cuando decimos una verdad a medias. Un ejemplo claro es este. Por ejemplo, llegamos tarde al trabajo, nos levantamos tarde, pero nos cogió un trancón en el camino, efectivamente, o tránsito nos paró. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad que tránsito nos paró. Entonces, cuando llegamos, nos salvamos, o sea, es una forma de salvación. Le decimos al jefe, uy, no, jefe, llegué tarde porque tránsito me paró. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, pero no es la verdad completa. Si nos hubiéramos levantado a tiempo, hubiéramos hecho lo que debíamos hacer, quizás cuando tránsito nos hubiera parado, pues hubiéramos alcanzado a llegar con tiempo, o no tan retrasados, pero ya le echamos toda la culpa a los de tránsito por llegar tarde. Queremos que nuestro jefe piense, o sea, es la verdad, pero queremos que nuestro jefe piense que pesar, lo retrasó, quién sabe si le pidieron un montón de papeles, bueno, no sé, cuando no es verdad. Son medias verdades, decimos la verdad a la mitad y no. Lo bonito es que nosotros queremos caminar en integridad, y la palabra íntegro viene de entero. Entonces podemos decir la verdad completa, y es lo correcto. Yo creo que Jesús lo haría. Jesús diría la verdad completa. Y a veces cuando decimos verdades a medias es porque no queremos enfrentar del todo las consecuencias, porque nos toca ser vulnerables, nos toca decir la verdad y reconocer, no, me levanté tarde, la embarré, soy una indisciplinada porque me levanté tarde. Medias verdades, eso es una forma de mentir. La exageración. Cuando exageramos es porque queremos embellecer lo que estamos diciendo, que sea más atractivo para los oyentes, para los que nos escuchan. Entonces exageramos. Eso también es una forma de mentir. Y saben que lo peor, que produce exactamente lo contrario. Queremos llamar la atención y que las personas escuchen más atractivo lo que decimos,
pero con el paso del tiempo perdemos credibilidad. ¿Por qué? Porque las personas piensan, ay, él siempre exagera, entonces empiezan a reducir lo que nosotros decimos. Ellos piensan en su subconsciente, como que, ay, yo creo que lo que verdaderamente pasó fue esto, pero a él le encanta exagerar. Exagerar es mentir, agrandamos las cosas más de lo que es. Y yo creo que caemos mucho en eso, exageramos. Y utilizamos absolutos como todo el mundo, o nunca, o siempre, y exageramos. Estamos mintiendo. Y la última es la adulación o lisonjear, que también aparece en la Biblia. También es una forma de mentir. La adulación es alabar de forma exagerada a una persona o una cosa. Es como una mentira cubierta por muchas flores. Y es una mentira. Resulta ser una mentira, así esté muy adornada. La intención principal, y la Biblia lo dice en Judas 1:16, es que queremos sacar provecho de eso, de esa persona o de algo. Quizás eso que queremos lograr no es netamente tangible, como que, uy, jefe, cómo está de lindo, como para que nos dé más plata o algo así, ¿no? A veces es algo que no se puede tocar, como la aceptación. Entonces, lo lindo de todo esto es que Dios está en todo ese proceso, en formarnos y en trabajar nuestro corazón. Quizás aquí nos demos cuenta que sí, hemos caído en alguna de estas formas de mentir. En esta de la adulación, a veces alojamos en nuestro corazón sentimientos que no están correctos, de rechazo o baja autoestima. Entonces, adulando a otras personas, estamos tratando como de alimentarnos y de que esa persona nos coja aprecio, nos tenga en cuenta, como que hasta tan chévere que siempre me dice cosas lindas, y como que esté con nosotros porque nos sentimos o solos o deprimidos o con rechazo. Entonces, ahí hay una forma de mentir porque no es sincero lo que estamos diciendo. Puede que sea verdad, pero la motivación es incorrecta. Entonces vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos permita y nos ayude a que podamos hablar las palabras de Dios y dejar de hablar mentira. Entonces es un camino por ambos lados, dejar de hacer ciertas cosas, pero empezar a hacer otras, para ser como Jesús. Y hay que resaltar que en todo esto necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Pero en Santiago 3:8 nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo que acabamos de decir? Porque no somos capaces en nuestras fuerzas, no vamos a ser capaces nosotros mismos de domar esta lengua, pero tenemos el Espíritu Santo, y eso es lo lindo, que de ahora en adelante con todo lo que estamos aprendiendo, incluso desde antes, con todo lo que nos enseñan cada domingo y cada miércoles, es como esa dependencia. Espíritu Santo, ayúdame. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga sensibles y nos ayude. Y lo lindo es que vamos a aprender a escuchar su voz, porque Él nos va a regañar y Él nos va a decir, estás mintiendo, o cuidado, no digas eso, cuando queremos como que, y vamos a aprender en ese proceso a callar o a confesar cuando hay que confesar la palabra de Dios, como, la Biblia dice que Él nos recuerda la palabra de Dios, Él está con nosotros. Cuando Jesús se fue, nos dejó el Espíritu Santo, específicamente Él sabía que no íbamos a ser capaces solos y Él está con nosotros. Entonces, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Espíritu Santo, le damos permiso y nos reconciliamos con Él? Quizás si lo hemos apagado porque Él nos ha estado hablando y no le ponemos cuidado, y que podamos empezar a escucharlo otra vez para que nos enseñe qué hablar, qué dejar de decir y nos ayude a dejar de mentir. Si tú quieres, puedes repetir esa oración conmigo. En esta oración le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón. Creemos y reconocemos que Él es nuestro Salvador, de que Él murió en una cruz por nuestros pecados, y allí recibimos el Espíritu Santo que va a empezar a hablar a nuestro corazón y a nuestra mente. Si así lo quieres, vas a repetir después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por todo mi pecado. Te pido perdón porque he mentido o he hablado cosas que no están de acuerdo a tu palabra. Hoy creo que tengo el Espíritu Santo y te pido ayuda para aprender a escucharlo, para obedecer y para ser un instrumento tuyo, a hablar palabras de vida y no de muerte. Gracias porque escribes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, nos vemos pronto.